millonario acostumbrado a cerrar tratos y desalojar inquilinos sin mirar atrás, llega a una humilde vivienda para cobrar un alquiler atrasado. Pero lo que encuentra allí cambia todo. Una niña de apenas 7 años, con un bebé en brazos y la mirada perdida, le abre la puerta. Detrás de ella, en una cama, yace inmóvil una mujer, su madre. Lo que la niña le dice rompe el silencio de años de indiferencia. Entre el deber y la humanidad, el millonario se enfrenta a una decisión que ni todo su dinero puede resolver. Esta es una historia de pérdida, inocencia y redención. Un encuentro que no estaba en sus planes, pero que podría cambiarlo todo. Esteban del Valle era un hombre que no permitía errores, ni en su ropa, ni en sus cifras, ni en su vida. La precisión era su credo y el control su religión. Desde que había alcanzado su primer millón a los 28 años, no había vuelto a mirar atrás. El pasado era un lugar desordenado, húmedo y lleno de voces que no quería recordar. Él vivía hacia adelante, siempre hacia adelante. Vivía solo, en un ático de cristales blindados y muebles de diseñador. Su rutina comenzaba a las 5:00 a.m., con una taza de café colombiano que preparaba él mismo con meticulosa exactitud. Revisaba los reportes de inversión, escuchaba los movimientos de la bolsa como otros escuchaban música clásica. No tenía mascotas, ni plantas, ni cuadros familiares. Solo arte moderno, líneas limpias y pantallas encendidas. Tenía una empresa de bienes raíces que controlaba cientos de propiedades, desde edificios de lujo hasta viviendas sociales. Las últimas, por lo general, las delegaba a sus empleados. Pero esa mañana algo lo irritó profundamente. Un pequeño departamento en un barrio marginal había dejado de pagar el alquiler durante 3 meses consecutivos. Un lugar olvidado, un monto insignificante. Pero Esteban no creía en la misericordia. ¿No enviaron el aviso de desalojo?, preguntó con frialdad, mientras hojeaba su tablet en el desayuno. Su contador, Barreto, un hombre nervioso de traje barato, murmuró desde el otro lado del altavoz. «Señor del Valle, lo enviamos 2 veces, pero no hubo respuesta. La unidad está ocupada, pero nadie atiende». «Entonces lo haré yo». Hubo un silencio incómodo. «¿Usted va a ir personalmente?». Esteban no repitió. Solo colgó, dejó la taza en su lugar exacto y tomó las llaves de su coche blindado. Nadie entendía por qué un hombre de su estatura se rebajaba a eso, pero él tenía sus razones. Una deuda es una deuda, se cobra. No importa el monto, no importa el lugar. El barrio al que llegó era un lugar detenido en el tiempo. Casas con rejas oxidadas, perros flacos vagando, cables colgando entre postes inclinados. El edificio era gris, como si hubiera olvidado alguna vez haber sido blanco. Al subir las escaleras, el olor era penetrante, humedad, comida vieja y orina. Pero Esteban ni frunció el ceño. Estaba acostumbrado a cruzar cualquier escenario, con la misma rigidez con la que firmaba un contrato. Frente a la puerta 3B, golpeó 3 veces con los nudillos. Nada. Golpeó de nuevo. El sonido hueco de la madera reverberó por el pasillo. Y entonces se oyó un chirrido. La puerta se entreabrió lentamente. Esteban esperó encontrar un adulto, quizás un hombre violento, quizás una excusa. Pero lo que vio lo dejó, por un segundo, desorientado. Una niña. Tendría 7, tal vez 8 años. Su cabello oscuro le caía desordenado sobre los hombros. Llevaba un camisón largo y deshilachado, y sus pies estaban descalzos. Pero lo que más lo impactó fue lo que tenía en brazos. Un bebé dormido, tan quieto que parecía de porcelana. «¿Están tus padres?», preguntó él con el tono seco que usaba con sus empleados. La niña no respondió. Solo lo miró con esos ojos enormes, profundos, como si le hablara desde otro mundo. Luego retrocedió lentamente, como si lo invitara a entrar. Dudó un instante, pero lo hizo. La puerta se abrió del todo, y el silencio de la casa lo envolvió. No era solo la falta de ruido, era un silencio que se pegaba a la piel,
que hablaba de abandono, de días interminables. La luz entraba a través de una ventana rota y el aire estaba viciado, estancado, como si nadie lo hubiera renovado en semanas. La heladera estaba abierta y vacía, un paquete de arroz caído en el suelo, un vaso roto en una esquina. El bebé dormía con la boca entreabierta. La niña lo mecía con movimientos automáticos, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Esteban no entendía qué estaba viendo. Avanzó con paso firme, pero cada detalle lo hacía sentir menos seguro. ¿Dónde está tu madre?, insistió mirando a la niña. Ella giró la cabeza y señaló con el mentón hacia el dormitorio del fondo. Esteban tragó saliva. Entró. La habitación estaba en penumbra. Una cortina raída cubría la ventana. La cama estaba deshecha y sobre ella una mujer inmóvil, tendida de lado, con el rostro pálido, como de cera. El cabello le cubría parte de la cara y tenía una mano cerrada sobre el pecho. No se movía, no respiraba. «Señora», murmuró Esteban acercándose. Nada. La escena lo golpeó como un puño en el pecho. Volvió a mirar a la niña, que había entrado con él al cuarto. Ella lo observaba, abrazando al bebé con más fuerza. «Mamá no respira desde ayer», dijo al fin en voz baja, como si contara un secreto. Esteban dio un paso atrás, casi tropezando con una silla rota. «¿Cómo que desde ayer?» «Se quedó dormida», susurró la niña. «Yo la esperé, pero no se despertó. El bebé lloraba, yo le di agua, no había leche». La voz era tan frágil que parecía disolverse con el aire. El bebé se movió levemente, soltando un quejido, como si respondiera al relato. Esteban, que había hecho tratos millonarios, que había despedido a directores con una sola palabra, se encontró de pronto sin saber qué hacer. Sacó su teléfono y marcó a emergencias. La voz le tembló cuando dijo la dirección. Mientras esperaba, caminó por la casa como un extraño en su propio recuerdo. Algo en el ambiente le resultaba conocido. No podía explicarlo. No era el lugar, ni los muebles, ni siquiera el rostro de la mujer muerta. Era otra cosa. Entonces volvió a mirarla. Estaba tendida sobre las sábanas viejas, y en su mano, apretada con fuerza, había algo. Una fotografía, rasgada. Solo media imagen. La otra mitad no estaba, y lo que vio allí lo haría temblar. Pero eso sería después. Por ahora, solo podía escuchar el llanto del bebé, el silencio espeso y la voz de la niña repitiendo como un rezo. No se despertó, no se despertó. La ambulancia tardó 26 minutos en llegar. Esteban los contó uno por uno, mirando el reloj con un tic nervioso que no recordaba haber tenido jamás. No podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro dentro de esa vivienda ajena, como si el silencio lo empujara a moverse, como si la quietud de la mujer en la cama le quemara los pies. La niña seguía allí, sentada en una silla junto a la puerta, con el bebé dormido sobre su pecho. Sus ojos no parpadeaban. Lo observaban todo, como si ya hubiera visto demasiado para su edad y nada pudiera sorprenderla más. «¿Cómo te llamas?», preguntó Esteban, agachándose un poco para estar a su altura. Ella tardó en responder. Luego, en voz tan baja que apenas se escuchó, dijo: «Eva». «¿Y él?», preguntó señalando al bebé. «Se llama Tomás. Tiene fiebre». Esteban frunció el ceño. Se acercó al niño con cautela. Estaba caliente, sudoroso. Un pequeño gemido brotó de su boca y luego se hundió otra vez en el sueño. «¿Cuántos días llevan solos?». Eva bajó la mirada. «No sé, desde que mamá empezó a dormir mucho. A veces se despertaba, pero esta vez no. Yo le hablaba, le grité, pero no me contestó. Sus palabras no eran las de una niña, eran las de alguien que se había convertido en madre demasiado pronto». Esteban se puso de pie y caminó hacia el dormitorio una vez más. La mujer seguía en la misma posición, fría, silenciosa. Ya no había duda. Llamó otra vez a emergencias. Exigió que se apuraran. «Hay un bebé con fiebre y una niña sola. Esto no puede esperar más». «Ya van en camino, señor. Haga lo posible por mantener la calma».
Pero él no podía. Había algo que lo alteraba más allá de lo evidente, algo enterrado bajo capas de racionalidad, algo que no podía nombrar, pero que se agitaba dentro de él como una corriente subterránea. Volvió a la habitación. Quería entender, buscar algo que explicara quién era esa mujer, por qué lo incomodaba tanto su rostro, porque sí, había algo familiar en ella, un gesto, una curva en la ceja, un modo en que la mano muerta apretaba una fotografía desgastada. Esteban se agachó y, con respeto, intentó soltar el papel de los dedos rígidos. Era una foto antigua, rota por la mitad, amarillenta en los bordes. En la imagen aparecía una niña de cabello lacio, abrazando a un niño más pequeño. Sonreían, sentados en lo que parecía un parque. La imagen estaba rasgada, pero lo que quedó era claro. El niño, en esa foto, era él. El corazón de Esteban dio un vuelco. Miró la imagen una y otra vez. La reconocía. No sabía cómo, pero la reconocía. Y si ese niño era él, entonces, ¿quién era la niña? Salió del cuarto, como si lo persiguiera un fantasma. Necesitaba aire. Pero lo que encontró fue a Eva, tratando de abrir una lata de leche en polvo vacía. Sacudía el envase, buscando los últimos restos. Luego, miró a Esteban con una mezcla de resignación y súplica. Ya no hay más, y él tiene hambre. Esteban fue hasta la cocina. Abrió los armarios. Nada. Revisó la heladera, vacía, ni agua. Sintió un nudo en la garganta. No por pena, no era eso. Era otra cosa. Algo que no recordaba haber sentido desde niño. Algo que venía de muy lejos, como un eco que cruzaba los años. Entonces escuchó las sirenas. Policía, ambulancia, servicios sociales. Todo se volvió ruido. Voces, órdenes, preguntas rápidas. ¿Fue usted quien llamó? ¿Entró sin orden judicial? ¿Tiene algún vínculo con la víctima? Esteban respondió con frases breves. No sabía qué decir. No sabía quién era esa mujer. Y al mismo tiempo, lo sabía. Una trabajadora social se acercó a Eva. Le habló con ternura. Le ofreció llevarse al bebé un momento. Eva lo sostuvo con más fuerza. No, no me separen de Tomás. Somos una familia. Tranquila, mi amor. Solo queremos ayudar. ¡No!, gritó Eva. ¡No me lo quiten! Esteban dio un paso al frente sin pensar. Ella tiene razón. No lo separen. Todos lo miraron. ¿Usted es pariente? Esteban dudó. Miró a Eva, luego al bebé, luego a la mujer, muerta. La fotografía seguía en su mano. No la había soltado. Aún no lo sé, respondió, con voz baja. Pero lo voy a averiguar. Esa noche, por primera vez en más de 20 años, Esteban no durmió. Miraba la foto, sentado en su sillón de cuero negro, con la ciudad brillando tras el ventanal. Bebía whisky sin hielo. No lo sentía, solo pensaba. Recordaba cosas que había enterrado. Una risa infantil, un parque con juegos, una niña de cabello lacio diciéndole: «Te prometo que nunca te voy a dejar solo». Pero un día se fue, y él aprendió a no recordarla. Hasta ahora. A las 5 de la mañana, Esteban seguía despierto. No por insomnio, sino por necesidad. Había abierto todas las cajas que guardaba en el fondo de su closet, esos archivos personales que nunca tocaba. Pasaportes antiguos, certificados de colegio, cartas que nunca abrió. Todo lo que había jurado no mirar jamás, ahora estaba desparramado en la alfombra de su sala, bajo la luz blanca y silenciosa de su ático. La foto que había encontrado en la casa seguía en su mano. La había observado durante horas. La parte que faltaba parecía un abismo. Solo estaba él, con unos 9 años, y esa niña abrazándolo. Tenía una sonrisa que dolía, porque parecía llena de promesas que no se cumplieron. «¿Quién eres?», susurró Esteban, sintiendo el sabor metálico de algo que no reconocía como miedo, pero que se le parecía demasiado. Tomó una decisión. Llamó a alguien que no llamaba desde hacía años, Santiago, su chofer personal, que además había sido guardaespaldas en sus primeras inversiones arriesgadas.
necesito que consigas todo lo que puedas sobre una mujer que vivía en el 3B del edificio Nueva Esperanza, en el barrio de Santa Lucía. Murió ayer. Nadie parece saber quién era. Quiero registros, nombre completo, historial, todo. Entendido, señor. ¿Hay algo más? Sí. Quiero saber si alguna vez cambió de nombre. Búscame orfanatos, adopciones, registros escolares. Todo desde hace 30 años. Santiago no preguntó por qué. Jamás lo hacía. Y por eso Esteban lo consideraba leal. Mientras esperaba, volvió a mirar la foto. Era él, sin duda. Recordaba ese parque. Había flashes de un columpio, de una tarde con sol, de una niña que le decía que no tuviera miedo de la oscuridad. Pero todo estaba empañado, como si alguien lo hubiese obligado a olvidar. A las 10 de la mañana recibió el primer informe. El nombre de la mujer era Luciana del Valle. El corazón de Esteban pareció detenerse. ¿Estás seguro?, preguntó con la voz rasgada. Sí, señor. El acta de defunción se emitió esta madrugada. Se llamaba Luciana del Valle. No tenía documentos actuales. El apellido figura por una solicitud de asistencia médica que nunca se completó. Parece que vivía sin papeles. Pero ese era su nombre real. Esteban se desplomó en el sofá. Ese nombre no lo escuchaba desde niño. Luciana, su hermana, desaparecida cuando él tenía 12 años. Había sido la gran herida de su infancia, un trauma tan profundo que su padre, un hombre duro y dominante, había prohibido que se hablara de ella nunca más. No fue nuestra culpa. La policía hizo lo que pudo. Ella se perdió. Fin del tema. Esteban había aprendido a vivir con ese silencio. Su madre se enfermó poco después. Su padre se encerró en el trabajo. Y él eligió olvidar, porque recordar dolía demasiado. Pero ahora estaba ahí, Luciana, en una cama fría, muerta, a metros de una niña que cuidaba de un bebé con la misma ferocidad con que ella, Luciana, lo había cuidado a él tantos años atrás. No podía ser coincidencia. Fue entonces cuando llamó a Barreto. Necesito que vengas ahora mismo a la oficina. Trae todo lo que tengas del caso de mi hermana. Sé que lo archivaron en su momento. Hubo un silencio largo al otro lado. Esteban, eso fue hace 30 años. ¿Para qué revolver eso ahora? Solo tráelo. Una hora después, Barreto entró a la oficina con su maletín de cuero desgastado y una expresión tensa. No hay mucho. Tu padre ordenó cerrar el caso. La policía nunca encontró pistas. Decían que tal vez se había escapado, que no había señales de secuestro. Al final, quedó como un archivo sin resolver. ¿Y por qué ella tendría una foto mía de niño? ¿Por qué se llamaba igual? Barreto hizo una mueca que intentaba parecer lógica. Del Valle no es un apellido tan raro. Puede ser una coincidencia y esa foto tal vez fue una casualidad. Alguien se la dio. No hay forma de saberlo. ¿Estás diciendo que una mujer con mi apellido, con mi foto de la infancia en la mano, muere en un departamento de mi propiedad y todo eso es casualidad? Solo digo que no podemos afirmar nada aún. Hay que proteger tu imagen. Si esto se hace público, la prensa va a inventar cualquier cosa. La empresa no necesita escándalos. Esteban lo miró con una mezcla de incredulidad y asco. No me importa la empresa, no ahora. Barreto bajó la mirada. Entonces, ¿qué piensas hacer? Esteban se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad latía como siempre, implacable. Voy a averiguar si esa mujer era mi hermana. Y si lo era, voy a descubrir qué pasó con ella. Cómo terminó sola, sin ayuda, criando a 2 niños en una casa podrida mientras yo vivía en una torre de cristal. Barreto intentó intervenir, pero Esteban levantó una mano para callarlo. Por primera vez en años, su voz no sonaba fría, sonaba herida y determinada. No me digas que olvide. No otra vez. 8 horas. Eso fue lo que Esteban pasó encerrado en su oficina aquel día, con las cortinas cerradas y las luces apagadas. El único resplandor provenía de los monitores encendidos,
donde una tras otra aparecían bases de datos antiguas, registros judiciales, censos municipales y archivos digitales que hacía décadas nadie consultaba. Su asistente personal intentó traerle comida. No la tocó. Barreto insistió en hablar con él. No lo recibió. Estaba obsesionado y por primera vez en muchos años estaba sintiendo. A las 2:14 de la madrugada encontró lo que buscaba, un documento escaneado, casi ilegible por la tinta corrida, fechado el 12 de noviembre de 1995. En él constaba la entrada de una menor llamada Luciana, de 9 años, a un orfanato rural del estado, sin apellido, sin familiares. Esteban agrandó la imagen, leyó y releyó. Niña hallada deambulando en zona industrial. No habla, no responde preguntas. Se sospecha pérdida de memoria o trauma. Ningún adulto la reclama. La sangre se le heló. Luciana no había desaparecido sin dejar rastro. Luciana fue olvidada por todos. Y él, Esteban, estaba en la misma ciudad, a solo kilómetros, mientras ella vivía en un hogar de paso, en silencio, sin saber si alguien la buscaría. Su cuerpo tembló, por la ira, por la tristeza, por la vergüenza. Al amanecer, fue personalmente a buscar los archivos físicos del orfanato. El edificio aún existía, aunque ahora era un centro de rehabilitación. Con una llamada, un favor político y una donación generosa, logró acceder al archivo subterráneo. Allí estaban, carpetas desgastadas por el tiempo. Esteban pasó página por página hasta que encontró una que le arrancó el aliento. Luciana. Una foto pequeña, en blanco y negro. Pelo lacio, mirada apagada. El mismo rostro que había visto sin vida días antes. Confirmación absoluta. La ficha estaba firmada por un tal Manuel Barreto, asistente legal encargado de regular ingresos de menores sin documentación. No puede ser, murmuró Esteban. El mismo Barreto que hoy controlaba sus finanzas, el mismo que insistía en que olvidara, el mismo que llevaba 3 décadas a su lado. Se quedó sentado allí, en la penumbra del sótano de archivos, mirando esa firma como si fuera un puñal. ¿Por qué? ¿Cómo? Volvió a su oficina como un torbellino. Cuando Barreto entró horas después, lo esperaba con el documento impreso sobre la mesa. «Explícame esto». Barreto lo miró. Intentó mantener la calma. «¿Dónde encontraste eso? No importa, es tu firma. ¿Por qué registraste a una niña sin apellido, que era mi hermana, sin decir nada a mi familia?» Barreto tomó aire. «Esteban, yo... no era tan sencillo. Tu padre me pidió que manejara ciertos asuntos con discreción». «¿Qué asuntos?» «Luciana. Cuando desapareció, la familia se quebró. Tu madre se desmoronó. Tu padre me dijo, si vuelve quiero saberlo yo primero, nadie más. Pero cuando ella apareció, no la reconocieron. Estaba muda, sucia, traumatizada. Nadie comprobó que era ella, y él decidió no hacerlo. Le ordenó al sistema olvidarla. Esteban lo miró, helado. ¿Y tú lo permitiste? Era mi empleo. Tu padre me pagaba por obedecer. Me dijo que no la reclamara, que no era ella, que era mejor así. ¿Y tú lo creíste?» Barreto bajó la mirada. «No del todo, pero no quise pelear. Tu padre era un hombre peligroso y yo tenía hijos, una hipoteca. Era más fácil callar». Esteban se acercó, cada palabra como un latigazo. «Tú la enterraste en el sistema. Tú hiciste que nadie la buscara. Tú sabías». Barreto quiso defenderse, pero no pudo. Sabía que era cierto. «Ella no sabía ni cómo se llamaba», dijo casi como excusa. Solo decía, mi hermano rico». Esteban apretó los puños. Quiso gritar, quiso golpear algo, pero no lo hizo. Y ahora está muerta. Murió sola, criando a 2 niños, sin ayuda, sin documentos, mientras tú y yo comíamos en oficinas de mármol. ¿Sabes lo que eso significa?» Barreto intentó acercarse. «Esteban, ya pasó. No puedes hacer nada». «Claro que puedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Reabrir el caso? ¿Exponer a tu familia?» Esteban lo miró fijo. «Voy a honrar a mi hermana. Luego
Con voz fría le dijo: «Estás despedido». Barreto se quedó inmóvil. Supo que no había marcha atrás. Esteban le dio la espalda y miró por la ventana mientras la ciudad se teñía de gris. Por fin recordaba su nombre: Luciana, la niña que él juró nunca olvidar y a la que el mundo entero obligó a desaparecer. Esteban ya no confiaba en nadie, ni en sus abogados, ni en sus empleados, ni siquiera en sus recuerdos. Todo lo que había construido con precisión durante años ahora parecía una estructura frágil, sostenida por silencios, omisiones y decisiones cobardes de otros, y suyas también. Porque él había decidido no mirar atrás, y ese precio ahora caía con todo su peso. Durante los siguientes días, convirtió su despacho en un centro de investigación personal. Llamó a expertos en archivos civiles, contrató a 2 investigadores privados y se encerró con una orden clara: quiero toda la verdad sobre Luciana del Valle. Cada noche revisaba carpetas, grabaciones, listas antiguas. Empezó a dormir en el sofá, con la camisa desabotonada y el rostro ojeroso. Su equipo lo miraba con respeto y miedo. No era el Esteban al que conocían, era otro, uno más humano y más peligroso. Y una tarde encontraron lo que él no quería encontrar: un expediente antiguo del Departamento de Infancia, con sellos apenas visibles. Mostraba un cambio de identidad autorizado en 1995 para una menor sin apellido. El documento tenía tachaduras, errores groseros, fechas que no cuadraban. Todo indicaba que la entrada de Luciana al orfanato fue legalmente desfigurada para ocultar su origen. El apellido del Valle había sido eliminado del registro. En su lugar figuraba solo Luciana C., como si jamás hubiera existido dentro de su familia. Pero lo que terminó por helarle la sangre fue ver la firma final de aprobación del cambio: Barreto. Otra vez él. Esteban no dijo nada por varios segundos. Luego dejó la hoja sobre su escritorio como si quemara. «¿Cuánto más sabías, Barreto?», murmuró al aire. Se comunicó con uno de sus contactos en el Ministerio de Justicia. Le pidió acceso discreto a otros documentos sellados. En menos de 24 horas le llegaron copias de registros que confirmaban sus sospechas más oscuras. Luciana fue rechazada oficialmente por su padre. Una declaración firmada donde alegaba no reconocer vínculo biológico con la menor que aparece bajo el nombre Luciana. Cero emoción. Solo un trámite para limpiar su apellido, su reputación y su fortuna. Y luego, un detalle, uno que le revolvió el estómago. En esa misma época, los bienes heredados por su madre pasaron a control total de su padre. Esteban recordaba que ella enfermó poco después y que la empresa familiar cambió de nombre. Lo que no sabía es que parte de esa herencia debía dividirse entre los 2 hijos. Pero si Luciana desaparecía legalmente, si no existía, si no tenía apellido, todo quedaba en manos del padre, y Barreto, entonces asistente legal y luego contador, manejó esa operación. Ya no era una tragedia, era traición. Esteban fue a su caja fuerte. Sacó los documentos de poder, los libros contables viejos, los contratos familiares. Cada firma de Barreto estaba allí. Cada cifra, cada movimiento. Con cada página que leía sentía como si algo dentro de él se rompiera más y más. No solo habían olvidado a Luciana, la habían borrado a propósito. Esa noche fue hasta la oficina de Barreto. Entró sin avisar. El hombre lo esperaba, como si supiera que tarde o temprano eso iba a pasar. «Esteban, escuché que estuviste escarbando». «No escarbé. Desenterré, y lo que encontré huele a muerte». Barreto tragó saliva. Tenía papeles sobre su escritorio, pero no los tocó. Sabía que no podía justificarse. «No todo fue decisión mía, pero lo hiciste, firmaste, callaste, la enterraste en vida». «Tu padre», empezó a decir. Esteban golpeó el escritorio con la palma. «Mi padre está muerto, y tú seguiste su obra en silencio. ¿Cuánto ganaste con eso, Barreto?»
¿Cuánto valía el silencio de una niña? Barreto no respondió. ¿Sabías que ella vivió años sin electricidad, que cuidó de un bebé que no era suyo, que se murió en una cama rota, abrazando una foto mía, mientras yo pensaba que estaba sola en el mundo? Silencio. Esteban se acercó. Te protegí. Te confié mis finanzas, mi empresa, todo, y tú te quedaste con su parte, con su voz. Barreto lo miró, derrotado. Yo tenía miedo. Tú eras adulto. Ella era una niña. Esa frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Esteban lo miró por última vez. No había más que decir. No solo estás despedido. Si encuentro un centavo desviado, un papel falso más, no vas a enfrentarte solo a la justicia. Vas a enfrentarme a mí. Barreto no intentó detenerlo. Solo asintió, como quien ya se rindió ante lo inevitable. Esa noche, Esteban volvió a su casa. No encendió las luces. Caminó por el salón oscuro y se detuvo frente a la foto que había colgado en la pared. La imagen restaurada. Él, de niño, y ella, Luciana, juntos. Por primera vez en décadas volvía a su lugar, pero ahora sabía que esa imagen no era solo un recuerdo. Era una deuda. La sala del Centro de Asistencia Social era gris. No por las paredes, pintadas con dibujos infantiles y colores alegres, sino por la atmósfera. Era ese tipo de lugar donde la esperanza y el abandono convivían como hermanos que no se hablaban. Había peluches en cajas de plástico, mantas dobladas con apuro, y un silencio que se interrumpía cada tanto con el llanto breve de algún niño. Esteban no estaba hecho para ese tipo de espacios, pero allí estaba. De pie, con su traje ligeramente arrugado, algo impensable en otro tiempo, y con el corazón latiendo de forma irregular. La trabajadora social, una mujer de unos 50 años llamada Teresa, lo recibió con una mezcla de curiosidad y precaución. Señor del Valle, no es común ver a alguien como usted por aquí. Tampoco es común encontrar una foto propia en la mano de una mujer muerta, respondió él, sin rodeos. Teresa lo miró con atención, como si midiera cuánto dolor había detrás de esa frialdad. Eva está despierta, el bebé también. Pasaron la noche tranquilos, dentro de lo que cabe. Ella no se separa de él ni un segundo. Esteban asintió. Quiero verla. Solo unos minutos. No puede hacer promesas, ni hablar de adopción. Es demasiado pronto. Solo quiero hablar con ella. Teresa lo condujo por un pasillo con puertas cerradas. Al llegar a una sala con una ventana de vidrio esmerilado, tocó suavemente. «Eva, tienes visita». La niña levantó la vista desde una mesita donde dibujaba con lápices de colores gastados. El bebé dormía en un Moisés junto a ella. Cuando vio a Esteban, sus ojos, que hasta entonces habían sido un muro, se suavizaron un poco. Él entró con pasos lentos, sin saber qué decir. «Hola, Eva». Ella bajó el lápiz. «¿Tienes comida?» Esteban se sorprendió por la franqueza, pero asintió. Sacó del bolsillo una pequeña bolsa con galletas de avena. «Las hice traer esta mañana». Ella las tomó con manos cuidadosas. Abrió el paquete y comió una, sin ofrecer palabra. Luego señaló el Moisés. «Él también quiere». Esteban se agachó, tomó una y la desmigajó en trozos pequeños. Se los dio con cuidado al bebé, que despertó con los ojos brillantes y una sonrisa apenas visible. Esteban sintió algo tibio y extraño en el pecho. «¿Él es tu hermano?» Eva negó con la cabeza. «No, lo encontré». «¿Lo encontraste?» «Sí, en una caja, afuera. Un día llovía mucho y lo escuché llorar. Mamá me dijo que no lo tocara, pero yo lo traje igual. Después lo cuidó, hasta que ya no pudo más». Esteban tragó saliva. «¿Y tú lo cuidaste sola?» Eva asintió. Luego lo miró fijo. Ella decía que tenía un hermano rico, que algún día la iba a encontrar, pero que tal vez no quería hacerlo, que se había olvidado. Esteban sintió que el estómago se le hundía. «¿Ella te hablaba de él?» «Sí, decía que era bueno, pero que no sabía cómo encontrarlo. Que lo habían escondido en una casa enorme, con espejos grandes y libros en otro idioma, que si alguna vez se moría, esperaba que él cuidara de nosotros».
Él no pudo hablar. No supo qué responder. ¿Tú eres ese hermano?, preguntó Eva, directa, sin miedo. Esteban la miró por largo rato. No tenía la certeza biológica, no aún, pero la certeza del corazón era otra cosa. Sí, creo que sí. La niña no sonrió, no lloró, solo volvió a su dibujo. Ella dijo que eras como los reyes de los cuentos, que vivías arriba y nosotros abajo. Esteban sintió un nudo en la garganta. ¿Y eso es bueno o malo? No sé. Los reyes no siempre ayudan. Silencio. Eva volvió a dibujar. Esteban la observó en silencio. Luego se acercó al Moisés, acarició la cabeza del bebé. ¿Cómo se llama de verdad? No tiene nombre. Mamá le decía a Tomás. Pero no tiene papeles. Nadie sabe que existe. Ahora yo sí lo sé. En ese momento, Teresa entró con un sobre en la mano. Encontramos esto entre las cosas de la madre. Estaba escondido en una caja de galletas vacía. Está a su nombre. Esteban tomó el sobre. Estaba dirigido a él con una letra desprolija pero firme. Esteban del Valle. No tenía dirección, solo su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada varias veces, escrita con tinta azul. Reconoció esa caligrafía. Era la misma que usaba Luciana en las tarjetas que le hacía de niño, y empezó a leer. Esteban, no sé si alguna vez vas a leer esto. Tal vez no. Tal vez ya es muy tarde. Pero si alguna vez alguien te entrega esta carta, es porque no llegué a encontrarte. No me importa que tengas dinero, ni casas, ni autos. No quiero nada de ti. Solo quería verte, saber que estabas bien, que no te pasó nada. Tuve miedo tantos años. Dormí en camas rotas, con frío, con hambre, con gente que no recordaba mi nombre, pero nunca te olvidé. Ni un solo día. Eva y Tomás no tienen a nadie, como yo no tuve. Si me pasa algo, no los abandones como me abandonaron a mí. No por mí, por ellos. Luciana. Esteban sintió que el papel se le mojaba entre los dedos. No supo si era sudor o lágrimas. La carta cayó al suelo, despacio. Eva lo miró. Por primera vez, vio algo distinto en él. Una grieta. Y dentro de esa grieta, alguien que comenzaba a despertar. Esteban no volvió directamente a casa esa noche. Condujo sin rumbo por avenidas y calles estrechas, sin música, sin destino, solo con la carta doblada en el bolsillo de su saco y el rostro de Luciana repitiéndose en su mente como un eco sin fin. No los abandones como me abandonaron a mí. Esa frase se le había incrustado en el pecho como una astilla imposible de sacar. Nunca había llorado por ella, ni cuando desapareció, ni cuando su padre declaró que debía estar muerta para cerrar el caso, ni cuando su madre se marchitó lentamente en un rincón de la casa como una flor que dejó de recibir sol. No lloró entonces, porque no se le permitió, porque se le enseñó que la debilidad se esconde, que el dolor se entierra. Pero ahora, 30 años después, parado frente a un semáforo en rojo a las 3 de la madrugada, Esteban del Valle lloró. Lloró sin sonido, sin escándalo, sin lágrimas espectaculares. Solo dejó que el peso de una vida enterrada le cayera encima. A la mañana siguiente, despertó en el sofá de su despacho. Su camisa estaba arrugada, el nudo de la corbata aflojado, y sus ojos enrojecidos. Sobre la mesa, la carta de Luciana seguía extendida como si lo observara. La leyó otra vez. Cada línea tenía una voz. Cada palabra lo traía de regreso a un lugar que había bloqueado por décadas. Dormí en camas rotas, con frío, con hambre. Nunca te olvidé. No quiero nada de ti. Solo quería verte. Esteban sintió que el alma se le doblaba. Abrió su computadora y escribió un mensaje urgente a sus abogados. Iniciar proceso legal para custodia permanente de Eva y Tomás. Preparar todo, lo antes posible. Después de enviar el correo, llamó a Teresa, la trabajadora social. Quiero verlos. ¿Está seguro? Más que nunca. Cuando llegó al centro, Eva lo esperaba sentada en el mismo rincón del día anterior, con el bebé dormido sobre sus piernas. Esteban traía consigo una manta nueva, juguetes, leche especial para Tomás y la carta.
Eva lo miró como si ya supiera. ¿La leíste? Él asintió. Sí, y te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para cumplir lo que ella pidió. ¿Lo juras? Preguntó con los ojos clavados en los suyos. Lo juro. La niña bajó la vista. Acarició la frente del bebé. Luego dijo, casi en un susurro, ella siempre te esperaba. A veces miraba por la ventana como si fueras a venir caminando desde las nubes, pero nunca llegabas. Esteban tragó saliva. No sabía. Nadie me dijo que ella estaba viva. No importa, llegaste ahora. El perdón en esa frase lo desarmó. La trabajadora social entró con papeles en mano. Señor del Valle, no es un proceso sencillo. Tendrá que demostrar vínculo, recursos, compromiso emocional. Especialmente en el caso del bebé que no tiene documentación. Técnicamente es un NN. Yo me encargaré de todo. También debe considerar los riesgos. No es lo mismo donar dinero que criar niños. Esteban la miró con una firmeza que no había usado en años. No vengo como donante, vengo como familia. La mujer asintió, sorprendida. Esa noche, Esteban fue solo al cementerio. Luciana había sido enterrada hacía 2 días, en un rincón modesto del sector municipal. Nadie había ido al funeral, salvo un par de funcionarios y Teresa. Esteban se culpó por eso, pero no quiso que ese fuera su primer encuentro. Quería ir solo, sin cámaras, sin trajes, sin máscaras. Llevaba en la mano un ramo de lirios blancos y la foto restaurada que había mandado enmarcar, él y Luciana, de niños, en aquel parque donde alguna vez se prometieron cuidarse siempre. Se arrodilló frente a la lápida de concreto sin nombre. Aún no tenía inscripción. Sacó de su bolsillo una pequeña placa de bronce, mandada a hacer esa misma tarde. La apoyó sobre la piedra. Grabado con letras limpias decía, Luciana del Valle, hermana, madre, valiente, nunca más invisible. Y luego, con la voz quebrada, dijo, perdón por no encontrarte antes, perdón por no recordar, por haber seguido viviendo como si nunca hubieras existido, pero encontré a quienes tú amabas, y ahora son parte de mí. El viento sopló leve entre los árboles. Esteban cerró los ojos. Sintió algo que no sabía describir. No era paz, era presencia, como si Luciana por fin hubiera sido vista, como si por fin existiera de nuevo. Las oficinas centrales del Grupo del Valle estaban en silencio. Era sábado por la tarde, y los pasillos, usualmente repletos de ejecutivos, asistentes y teléfonos sonando, estaban vacíos. Solo se escuchaba el zumbido constante del sistema de ventilación y el eco sordo de los pasos de Esteban, mientras avanzaba con una carpeta negra en la mano. Tenía una cita, no con un socio, ni con un cliente, sino con un fantasma vestido de traje. Manuel Barreto lo había citado allí, en su propia oficina. Le había pedido, con un tono que no admitía respuesta, que trajera todo lo que tenía guardado sobre su padre, sus cuentas, sus favores y todos los documentos relacionados con los años 90. Barreto llegó 15 minutos antes, siempre puntual, siempre impecable, pero ya no tenía la mirada segura de antes. Se notaba tenso, con el ceño fruncido, las manos entrelazadas sobre el maletín, como si supiera que lo iban a desnudar con palabras. Esteban entró y cerró la puerta atrás de sí. No se sentó. Dejó la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó sin mirarlo. Es lo que encontré. Barreto hablaba bajo, como si cada palabra costara. Algunos documentos no existen ya. Tu padre fue muy cuidadoso con desaparecer lo que no le servía, interrumpió Esteban, como a Luciana. Barreto apretó los labios. Esteban abrió la carpeta, sacó copias de registros legales, la renuncia al vínculo familiar de Luciana, firmada por su padre, la modificación del testamento, el desvío de parte de la herencia materna hacia cuentas en el extranjero, y la pieza central, la autorización, con firma de Barreto, para borrar el apellido del Valle del registro de Luciana al ser ingresada al orfanato. «¿Firmaste esto?», dijo Esteban señalando el papel.
Tú, no mi padre. Tú validaste que ella fuera borrada del mapa, que no tuviera historia, que no pudiera volver. Barreto no se defendió. Solo dijo, yo seguí órdenes. ¿Órdenes?, repitió Esteban conteniendo el grito. ¿Quién sigue una orden para desaparecer a una niña? Tu padre me amenazó. ¿Y durante 30 años seguiste amenazado? ¿Te pagaba tanto? Barreto finalmente levantó la vista. No me pagaba con dinero, Esteban. Me pagaba con poder, con acceso. Me hizo parte del círculo, me dejó crecer, ser el hombre de confianza, el que firmaba sin preguntar. Esteban lo miró con asco. Y lo hiciste, y te enriqueciste con eso. Barreto no negó. Sí. ¿Y sabías que ella estaba viva? Barreto dudó. Luego bajó la mirada. Lo sospeché. Hace algunos años alguien me habló de una mujer con ese nombre, buscando a un hermano rico. No quise saber más. Era más fácil no escuchar. Esteban caminó lentamente alrededor del escritorio. Su voz bajó, casi como un susurro. ¿Y si te dijera que ella murió abrazando una foto de nosotros dos? ¿Que dejó una carta pidiéndome que cuidara de los niños? ¿Qué dirías ahora? Barreto no respondió, solo tragó saliva. Sus ojos por primera vez parecían humedecerse. Nunca fui padre, dijo en voz baja, pero supongo que hice todo lo contrario a lo que haría uno. No, Barreto, respondió Esteban con frialdad. No hiciste nada. Esa fue tu forma de actuar. Callar, firmar, mirar a otro lado. Te hiciste rico con nuestro silencio, con su desaparición. Esteban sacó otro documento de la carpeta. Era un aviso de despido formal y una orden judicial de auditoría completa a todos los movimientos contables del grupo desde 1993. Esto no es solo justicia, Barreto. Esto es memoria, y tú no mereces llevar el peso de mi familia en tus manos nunca más. Barreto asintió, lento. Sabía que era el final. ¿Qué vas a hacer con la empresa? Lo que ella me enseñó, respondió Esteban. Cuidar a los que no tienen voz. Usar lo que tengo para hacer visible lo que otros quieren esconder. Barreto se levantó sin decir más. Tomó su maletín, bajó la cabeza y se fue. Esteban se quedó solo. Cerró los ojos. Y por primera vez en toda su vida supo que había dado el primer paso para ser el hombre que su hermana habría querido. Horas más tarde, en su departamento, recibió una videollamada. Era Teresa, desde el centro social. Eva estaba en la cámara. Tomás dormía a su lado. ¿Ya lo echaste?, preguntó sin saludo. Esteban sonrió. Sí, ya no va a hacerle daño a nadie. ¿Y ahora? Ahora. Los trámites están en marcha. Pronto van a venir a vivir conmigo. Eva frunció el ceño. ¿En tu casa de rey? Sí, pero solo si tú quieres. La niña lo miró. Luego asintió. Pero quiero tener una ventana, y un lugar para poner los dibujos, y una cama para Tomás, y una puerta que cierre bien. Esteban rió, con un nudo en la garganta. Tendrás todo eso, y más. Eva lo observó un segundo más. Ella estaría feliz, dijo al fin. Esteban no respondió, solo asintió. Y por dentro supo que, tal vez, ella realmente lo estaba. El departamento seguía allí, la misma puerta descascarada, las mismas manchas de humedad en el techo, el mismo pasillo con baldosas rotas, con ese olor agrio de encierro y abandono. Esteban subió los escalones lentamente, como si cada paso lo empujara hacia un abismo invisible. No llevaba traje, no llevaba guardaespaldas, ni su reloj de lujo, ni su maletín de cuero italiano. Solo un abrigo gris, una bufanda y en sus manos una foto restaurada, enmarcada con cuidado. 2 niños abrazados, uno con sonrisa torcida, el otro con los ojos brillantes. Él y Luciana, antes de la tormenta. Empujó la puerta del 3B. Ya no tenía cerradura. Había sido sellada temporalmente por la policía, pero él había gestionado el permiso para ingresar una última vez. No por negocios, no para cobrar, sino para devolver algo que había quedado roto hace demasiado tiempo. El interior seguía igual, polvo en las superficies, el aire denso como si los días no hubieran pasado desde aquella mañana, una silla caída, un vaso roto,
la luz filtrándose por la ventana sucia, y ese silencio. Pero esta vez, Esteban lo escuchó distinto. Ya no era el silencio del abandono, era el silencio del duelo. Se acercó al cuarto. El colchón seguía allí, con las sábanas desordenadas y una mancha que él no quiso mirar demasiado. No encendió la luz. Se sentó en el borde de la cama y respiró hondo. Recordó los domingos en que Luciana lo obligaba a jugar a las escondidas. Recordó el miedo que le daba la oscuridad y cómo ella le decía, «No te asustes, yo te encuentro primero». Recordó su risa, su voz, su promesa. Recordó lo que había olvidado. Sacó la foto del marco y la dejó sobre la almohada, como una ofrenda. La acarició con los dedos, con una delicadeza que jamás había tenido, y luego susurró, «Vine a cobrar una deuda, Luciana, pero terminé recibiendo una que no sabía que tenía». Cerró los ojos. «Una vida, una hermana, 2 niños, un legado, todo eso me diste sin que yo lo pidiera, sin que yo lo mereciera, y aún así me esperaste». Las lágrimas cayeron despacio, sin resistencia. Ya no las escondía, ya no se protegía del dolor. Miró alrededor. No había muebles caros, ni arte, ni tecnología, pero en esa habitación había vivido algo más fuerte que cualquier fortuna. Amor, uno que sobrevivió a la miseria, a la indiferencia, al olvido. Se levantó. Antes de irse, dejó algo más. Un sobre. Dentro, una copia del nuevo documento de Eva, con su nombre completo, Eva del Valle. Y al final, una nota escrita de su puño y letra. «Lo que te quitaron, lo vamos a recuperar. Tu apellido, tu voz, tu historia, tu lugar. Gracias por encontrarme, aún después de todo». Salió sin cerrar la puerta. Dejó que el viento entrara, que la luz rompiera la sombra. Al bajar las escaleras, un niño en bicicleta lo miró curioso. «¿Usted es el señor que vino cuando la señora se murió?» Esteban asintió. «Sí, pero esta vez vine a despedirme». El niño lo siguió con la mirada como si no entendiera. «¿Va a volver?» Esteban pensó un segundo. Luego sonrió, leve. «No, pero voy a llevarme lo que ella dejó». Y caminó hacia la calle sin mirar atrás. Esa noche, en su departamento, que ya no le parecía tan frío ni tan solo, Esteban observó mientras Eva dibujaba en la alfombra. Tomás dormía sobre una manta suave, con los pies al aire. Había risas en el ambiente, juegos, una normalidad nueva. Eva levantó la cabeza. «¿Vamos a quedarnos aquí para siempre?» Esteban la miró. «Si tú quieres, sí». Ella pensó un segundo. «Quiero tener una planta». «¿Una planta?» «Sí. Mamá decía que las plantas ayudan a que el aire no duela». Él sonrió. «Mañana iremos a comprar la más grande que encontremos». Eva volvió al dibujo. Esteban se acercó por detrás y lo miró. Era una casa, una de techo rojo y muchas ventanas. Había un árbol con flores azules. Y 3 figuras de palitos. Una niña con coletas, un bebé con chupete y un hombre alto de corbata torcida. Sobre él, una palabra escrita en letras temblorosas con crayón rojo. «Tío». Esteban acarició su cabeza, cerró los ojos y por primera vez en toda su vida se sintió en casa. El salón principal del juzgado de familia olía a papel envejecido y café recalentado. Esteban se encontraba allí, impecablemente vestido pero distinto, sin ese escudo invisible que solía llevar a todas partes. En vez de hablar con tono autoritario, ahora lo hacía con pausa, con cuidado, con verdad. Frente a él, la jueza revisaba los documentos, informes de trabajo social, declaraciones de vecinos, pruebas de ADN, registros escolares, pruebas de ingresos. Todo estaba en orden, todo apuntaba a una decisión justa. Pero Esteban sabía que en esos casos la lógica no siempre bastaba. Eva estaba a su lado, con un vestido amarillo que le quedaba un poco grande, apretando la mano de Esteban con fuerza. Tomás dormía en brazos de una asistente, con una mantita azul que Eva le había bordado con las iniciales TDV, Tomás del Valle. La jueza levantó la vista. «Señor del Valle, ¿puede decirnos por qué desea asumir la custodia completa de estos menores?»
Esteban se puso de pie, miró a Eva, luego al bebé y después a la jueza. Porque ellos ya me cambiaron la vida, porque la niña que los crió sola fue mi hermana, porque ella me pidió, con sus últimas palabras, que no los abandonara, y porque por demasiado tiempo me permití vivir como si nadie más me necesitara. Guardó silencio un segundo. Luego agregó: quiero ser su familia, no por caridad, por justicia. La jueza asintió, sin expresión. Hizo una señal a la secretaria y murmuró: la corte tomará su decisión en breve. Puede esperar afuera. 30 minutos después, Teresa salió con una carpeta en la mano. Tenía los ojos húmedos. Es oficial. Eva y Tomás ahora están legalmente bajo tu tutela. Felicitaciones, tío. Esteban sintió una punzada en el pecho, no de duda, sino de alivio, como si algo hubiera caído finalmente en su lugar. Eva lo miró, no dijo nada. Solo saltó hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que por un momento el mundo dejó de girar. Días después, llegaron a su nueva casa. No al ático de paredes frías donde Esteban solía vivir, sino a una casa verdadera, con patio, con ventanas grandes, con una cocina donde Eva podía dibujar mientras él preparaba el desayuno. La primera noche los tres cenaron en silencio. Había risas tímidas, cucharas golpeando platos y un aire nuevo, algo que Esteban nunca había sentido: pertenencia. Antes de dormir, Eva le mostró algo. Terminé el dibujo, dijo extendiendo la hoja. Esteban lo miró. Era la misma casa del primer dibujo, pero ahora tenía más detalles. Un jardín lleno de flores, un columpio, un perro que aún no tenían, y 3 figuras: él, Eva y Tomás. Esta vez, las letras eran más firmes. Nuestra familia. Esteban se agachó. ¿Puedo quedarme con él? Es para ti, dijo ella, para que nunca más te olvides de nosotros. Él sonrió. Nunca más. Semanas más tarde los tres fueron juntos al cementerio. Llevaban flores frescas y una caja decorada con dibujos. Dentro había cartas escritas por Eva, una copia del dibujo familiar y una pequeña medalla con las iniciales de Tomás. La enterraron junto a la lápida de Luciana. Esteban leyó en voz baja: encontré a quienes tú amabas. Y ellos también me encontraron a mí. Eva se inclinó y susurró: gracias, mamá. No estamos solos. Ese día, cuando regresaron a casa, plantaron un árbol en el jardín, un limonero. Eva lo eligió, porque da fruto aunque tenga espinas, dijo. Como mamá. Esteban regó la tierra. Tomás, desde una manta, aplaudía sin saber por qué, pero feliz. El sol caía lento sobre ellos, y en ese instante, por primera vez, Esteban no pensó en deudas, pensó en raíces, pensó en futuro, pensó en familia.